Bienvenidos, distinguidos delegados y académicos, a la sesión de apertura de este Congreso Internacional. Quien les habla, Daisy Adriana Rodríguez Español. Mi nombre, Ronald Augusto Morales Lagos. Me presento, Mireya Salazar Molina. Gracias. Empezamos analizando dos países con contrastes marcados en su organización política y en el funcionamiento de sus democracias, que son Estados Unidos y Colombia. Como bien se ha señalado en la tradición de nuestra disciplina, el método comparativo no solo es un procedimiento de comparación sistemática para comprobar hipótesis, sino el corazón mismo de la ciencia política. Para abrir nuestra presentación, debemos establecer que comparar a estos dos países nos permite entender la lucha por poder público y cómo éste se organiza a través de instituciones que definen lo posible en la vida política. En este Congreso utilizaremos la comparación no solo como un fin pedagógico, sino como los métodos de toma de decisiones que son importantes para resaltar cada sistema. En términos de política comparada, Estados Unidos y Colombia comparten una base democrática formal, pero muestran diferencias importantes en el funcionamiento real de sus instituciones. Ambos países tienen elecciones, división de poderes y reconocimientos constitucionales de derechos, aunque la solidez de estas garantías y su aplicación cotidiana no es igual en los dos casos. Por ejemplo, en Estados Unidos, la democracia se apoya en una tradición institucional más estable, con contrapesos fuertes entre el ejecutivo, legislativo y judicial, además de las reglas consolidadas de la alternancia política. Y en Colombia, aunque existe un Estado social de derecho y una arquitectura democrática amplia, persisten tensiones derivadas de la violencia política, la desigualdad territorial y las dificultades para que el Estado siempre ejerza autoridad de manera uniforme en todo nuestro país. Voy a hablar también con respecto al autoritarismo competitivo entre Colombia y Estados Unidos. Podemos ver que en Colombia suele analizarse con más frecuencia dentro de zonas grises entre democracia y deterioro institucional, sobre todo por problemas como la captura parcial de instituciones, la presión armada en ciertos territorios y las limitaciones para una competencia plena y equitativa. En cambio, en Estados Unidos no se ubica normalmente en este tipo de régimen, aunque sí enfrenta debates sobre polarización, desconfianza institucional y tensiones en la calidad de su competencia política. Y en la calidad democrática, Estados Unidos presenta mayor estabilidad institucional y reglas más previsibles, mientras que en Colombia enfrenta retos más profundos en representación efectiva, seguridad, acceso igualitario a la participación y control del poder en el territorio. Así, el contraste central no está en la existencia de democracia, sino en su profundidad, igualdad y capacidad de producir legitimidad en la práctica. Le damos el paso a la compañera Mireya. Bueno, buenas noches. Como representante de la sociedad civil en esta mesa de trabajo, presento un análisis comparado preciso entre Colombia y Estados Unidos sobre el rol de las organizaciones sociales, ONG y movimientos ciudadanos como motores de defensa o erosión democrática. Bueno, empezamos pues por Colombia. La sociedad civil... Compañera, perdón, la interrumpo un momento. ¿Podemos continuar con cámara abierta? No hay problema, puede seguir. Ok. En Colombia, la sociedad civil emerge como fuerza de resistencia contra estados históricamente incluyentes. Movimientos de protesta y asociaciones cívicas impulsan una democratización social que trasciende la mera democracia política liberal, promoviendo inclusión, nuevos derechos y una recuperación de la política mayoritaria a través de la movilización. Contrarresta desigualdades profundas y hegemonías incluyentes, dejando legados en la memoria colectiva. Sin embargo,
sin una arquitectura institucional sólida. Estas demandas arriesgan opacarse por crisis de calidad democrática, derivando en conflictos étnicos o religiosos que prueban la estabilidad. Eso es en cuanto a la sociedad civil en Colombia. Comparado con Estados Unidos, el modelo liberal ha posicionado a la sociedad civil como pilar pluralista, equilibrando libertad e igualdad mediante mecanismos de presión que establecen normas y reglas autónomas. Organizaciones sociales se autoperpetúan fomentando cooperación y estabilidad. No obstante, desafíos recientes como el cambio tecnológico y las redes sociales erosionan este rol. Generan identidades fragmentadas, polarización ideológicas y desigualdad económica, transformando movimientos en vehículos de destabilización donde la lucha por el poder se intensifica con explicaciones irracionales o individuales de la violencia. Comparando bajo el método de la diferencia en Colombia, los movimientos actúan como demanda de apertura hacia una democracia social y mayoritaria, defendiendo el sistema desde la periferia. En Estados Unidos, tradicionalmente estabilizan el pluralismo, pero ahora se arriesgan también erosión por fragmentación interna. La sociedad civil es un sistema autoorganizado, complejo, en contextos latinoamericanos, defienden mediante hegemonía nacional, popular, incluyente. En democracias desarrolladas preserva consensos institucionales, frente a la polarización. También, le damos la palabra a Ronald. Perfecto. Bueno, teniendo en cuenta en el hilo conductor de Colombia versus Estados Unidos, les voy a hablar sobre el periodismo internacional por un lado y luego asesor político de un organismo internacional por el otro lado. El periodista internacional en Colombia está en la Constitución política, teniendo en cuenta que el poder político está inserto en el artículo 40 superior, que dice que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y conducción del poder político. Puede elegir y ser. Pero ¿por qué me tiene rabia? Hacemos silencio, por favor. Gracias. Siga, compañero Ronald. Gracias. Elegir y ser elegido, tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática, constituir movimientos y agrupaciones políticas, revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establece la Constitución y la ley. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Gracias, compañero. Sí. Bueno, la Constitución política de los Estados Unidos señala que la Cámara de Representantes elegirá a su presidente y a otros funcionarios, y solo ella tendrá la facultad de iniciar procedimientos de juicio político. El Senado de los Estados Unidos estará formado por 2 senadores por cada estado. Hay 50 estados para periodos de 6 años y cada senador tendrá derecho a un voto. La Asamblea Legislativa de cada estado determinará la fecha, lugar y manera de celebrar las elecciones de senadores y representantes. Pero el Congreso podrá aprobar o modificar en cualquier momento tales disposiciones mediante la legislación adecuada. En Colombia tenemos la Constitución, los medios de comunicación, acceso a los medios de comunicación. Dice la Constitución que cuando se utilicen medios de comunicación que hagan uso del espectro electromagnético, las campañas políticas únicamente podrán utilizar los espacios gratuitos otorgados por el Estado. Para ello, la autoridad electoral, que es el Consejo Nacional Electoral, reglamentará la asignación de espacios gratuitos en los medios de comunicación social regional que hagan. Como uso
del espectro electromagnético, sin perjuicios que puedan ampliarse en caso de que se creen espacios en los nuevos medios de comunicación. El artículo 77 de la Constitución colombiana señala que el Congreso de la República expedirá la ley que fijará la política en materia de televisión. En cambio, en la Constitución de los Estados Unidos, los medios de comunicación están insertos en la Ley de Telecomunicaciones de 1996, que es una ley federal de los Estados Unidos promulgada por el 104 Congreso de los Estados Unidos. Ley octava de 1996 por el presidente Bill Clinton. Principalmente modificó el capítulo quinto del título 47 del Código de los Estados Unidos. Modificó la Ley de Comunicaciones de 1934 y representó un cambio importante en dicha ley, ya que fue la primera vez que Internet se incorporó a la regulación estadounidense de la radiodifusión y la telefonía. Segundo, asesor político de un organismo internacional. Les voy a hablar de la OEA, la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Dice que es cierto de que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. En el artículo segundo señala que la OEA, para realizar los principios en que se funda y cumplir sus obligaciones regionales, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, establece como propósito esencial promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de la no intervención de los pueblos. Y en el artículo tercero, los Estados americanos reafirman los siguientes principios: la solidaridad de los Estados americanos y la eliminación de la pobreza crítica es parte esencial de la protección y consolidación de la democracia representativa. Segundo organismo internacional, la ONU. Está la Carta de las Naciones Unidas, que fomenta entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos. La Unión Europea, como el tercer organismo internacional, dice que los acuerdos fundacionales de la Unión Europea se fundamentan en el Estado de Derecho. Esto significa que todas las acciones que emprende se basan en los tratados que han sido aprobados voluntaria y democráticamente por todos sus miembros países. Acerca del informe Freedom House, está desde el año de 1973, evalúa la situación de los derechos políticos y las libertades civiles en todo el mundo. Dicho informe, Freedom House, sobre la democracia, es conocido como la libertad en el mundo. Es una evaluación anual que mide el estado de los derechos políticos y las libertades civiles a nivel mundial. Como cuarta entidad u organismo internacional está Human Rights Watch, que es un observatorio de los derechos humanos. Es una organización no gubernamental u ONG dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos. Como quinto organismo tenemos los índices de democracia del VDEM. Son índices publicados por el Instituto VDEM que describen las características de diferentes democracias. Se publica anualmente. El análisis de conjuntos de datos abarca 50 índices y consta de más de 450 indicadores específicos. Bueno, entonces, en cambio acá en Colombia tenemos el Senado de la República, la Cámara de Representantes, en el orden nacional. Se elige presidente, gobernadores, alcaldes, diputados, ediles, por medio de la votación como mecanismo de participación ciudadana y de los partidos políticos. Bueno, eso es mi intervención. Sigue con la compañera Daisy Adriana. Mireya, seguimos con Mireya, por favor. Bueno, siguiendo con esta comparación sobre estos dos sistemas o sobre estos dos países, voy a hacer un análisis sobre lo que es, o enfocándonos en la garantía y transparencia, sobre la delegada electoral, o sea, sobre las elecciones, como un análisis de cómo se compara estos dos países con la transparencia y la garantía de las elecciones para elegir a sus representantes. En este caso, pues, más centralizado de presidente. Y también, pues, tener en cuenta lo que es el pluralismo e instituciones. Asumiremos los roles, como les había dicho, de delegado electoral. En Estados Unidos, las elecciones son descentralizadas
y organizadas por autoridades estatales con supervisión de organismos como la Federal Election Commission. O sea, esa es la entidad más importante que tiene Estados Unidos para vigilar y controlar las elecciones en ese país. También es un sistema con fuerte tradición democrática, pero con diferencias entre estados y uso directo del voto en elecciones presidenciales. En Colombia es totalmente casi lo contrario, porque dice que el proceso está a cargo de una sola entidad, que en este caso es la Registraduría Nacional del Estado Civil, pero presenta retos como errores en el conteo y riesgo de clientelismo. Claro, porque estamos hablando en Colombia, hablando de departamentos, de municipios, y entonces, pues cada municipio tiene su registrador, cada departamento tiene su registrador, y ahí está el registrador nacional, que abarca todo lo que es el país. Entonces, mientras se lleva la información de municipio a departamento, a la nación, entonces, digamos, en el camino se va ya dañando esa información, se va deteriorando. Entonces, por eso se dice que se cometen muchos errores y conteos y riesgos, y se puede llegar pues también al fraude electoral. Pero en sí el análisis en ambos países tienen pluralismo político, aunque en Estados Unidos predomina el bipartidismo. ¿Por qué? Porque hay dos partidos que predominan allá, que son los republicanos y los demócratas. Y en cambio en Colombia se dice que es más fragmentada. ¿Por qué? Porque hay muchos más movimientos, hay muchos más partidos, y por eso se va haciendo más fragmentado. Compañera Adriana. Gracias, Mireya. En esta mesa también es posible identificar debilidades críticas en los sistemas de ambos países y proponer también reformas orientadas al fortalecimiento democrático y diplomático entre los dos países. Una de las debilidades identificadas en Colombia y Estados Unidos puede ser las siguientes. En Colombia, la principal debilidad radica en la falta de diversificación de su política exterior, lo que ha generado una interdependencia económica y estructural y una alta vulnerabilidad ante los cambios de interés en Washington. Además, existe una fuerte tensión interna sobre el rumbo que debe tomar el país en un sector que busca mayor autonomía, mientras otro prefiere mantener el pragmatismo tradicional que hay en este momento. En Estados Unidos se observa el ascenso de posturas nacionalistas que han transformado la narrativa de cooperación y seguridad. Asimismo, la adopción de un estilo de diplomacia más directa y digital, que ha exacerbado las fricciones públicas en temas sensibles como los derechos humanos y el narcotráfico. Una propuesta de reforma sería la profesionalización diplomática, que se propone formación de nuevas generaciones de profesionales internacionales, internacionalistas, políticos y abogados que poseen el criterio técnico necesario para interpretar escenarios globales y proponer caminos de acción que trasciendan las diferencias ideológicas. También la autonomía y diversificación. Es fundamental que Colombia implemente una reforma en su enfoque internacional para la diversificación de sus aliados globales, reduciendo la dependencia de un solo socio y fortaleciendo su soberanía democrática ante cambios externos. Agenda de temas contemporáneos. Las fuentes, también grandes temas de nuestro tiempo, como la seguridad energética y la sostenibilidad y la inteligencia artificial, para que las decisiones democráticas estén alineadas con los desafíos del siglo XXI. Una conclusión general en cuanto a la relación entre Colombia y Estados Unidos, que atraviesa un periodo de redefinición marcado por la tensión y el cambio de paradigmas. La historia cercana, que se remonta a inicios del siglo XX tras la pérdida de Panamá, ha entrado en un punto de inflexión donde las diferencias ideológicas y los giros en la política doméstica de ambos países
han hecho que los desacuerdos en temas de derechos humanos y narcotráfico sean más evidentes que nunca. La principal debilidad identificada en la dependencia estructural de Colombia, lo que limita su capacidad de maniobra geopolítica y la deja expuesta a las variaciones de las agendas nacionalistas. También el fortalecimiento de la democracia requiere consolidar una capacidad analítica superior dentro del Estado. Esto es vital para para abordar los desafíos del siglo XXI, como la seguridad energética, como ya se había hablado. En última instancia, la solidez democrática de ambas naciones requiere superar la retórica de la confrontación digital, retomar diálogos constructivos, la diversificación de socios internacionales y la búsqueda de una autonomía estratégica. Estos son pasos esenciales para que Colombia pueda navegar un mundo multipolar de forma resiliente. Solo a través de una política exterior basada en el conocimiento y el respeto mutuo se podrá garantizar que la cooperación bilateral no esté sujeta a las urgencias políticas del momento, fortaleciendo así la estabilidad institucional a largo plazo. Bueno, ya damos por terminado esta mesa y la política comparada nos enseña que ningún país es una isla al analizar la calidad democrática y los riesgos del autoritarismo. No solo estudiamos la teoría, sino que buscamos mejorar la realidad de nuestros ciudadanos. Ya, compañeros, damos por concluido este congreso con la esperanza de que estos conceptos guíen nuestras futuras investigaciones y acciones, agradeciéndoles por su tiempo. Muy amable, gracias, dice Adriana. Gracias también, Mireya. Gracias a todos. Gracias, Roma.